El Sínodo de los Obispos sobre Sinodalidad, convocado por el Papa Francisco en Roma del 4 al 29 de octubre, ha dado de qué hablar luego de que 5 cardenales presentaran al Papa una serie de cuestionamientos en torno a la celebración del Sínodo, en lo que se denomina dubia, que quiere decir dudas. El contenido de la dubia se divide en el desarrollo de la doctrina, la bendición de parejas homosexuales, la sinodalidad, el sacerdocio femenino y la posibilidad de perdón sin arrepentimiento. Entre los cardenales firmantes se encuentran el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, México, el cardenal Robert Sarah, de Guinea, el cardenal Joseph Zen, de China, Raymond Burke, de Estados Unidos, y Walter Brandmüller, de Alemania, quienes aseguran que enviaron las dubias para esclarecer lo que consideran gran confusión causada por diversas declaraciones de prelados de alto rango relativas a la celebración del Sínodo de los Obispos, que son abiertamente contrarias a la constante doctrina y disciplina de la Iglesia. Las dubias fueron enviadas en una carta para el Dicasterio de la Doctrina de la Fe el 10 de julio del 2023 y recibieron respuesta solo un día después, el 11 de julio. Pero de acuerdo con los purpurados firmantes, la respuesta del Papa no seguía la práctica de las responsa ad dubia, es decir, respuesta a las dudas, en las que el pontífice responde con una afirmación o negación a las cuestiones planteadas. Por ello, enviaron una reformulación de las dubias el 21 de agosto de 2023, y según ellos, no ha sido contestada por el Papa. Sin embargo, el Vaticano difundió el pasado 2 de octubre el texto completo de la respuesta del Papa Francisco a los 5 cardenales enviadas en julio pasado. En un primer cuestionamiento referente al desarrollo de la doctrina, cuestionan la afirmación de algunos obispos en la que dicen que la revelación divina debe ser reinterpretada de acuerdo con los cambios culturales de nuestro tiempo y de acuerdo con la visión antropológica que estos cambios promueven, o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable y por lo tanto no debe ser contradicha. Por lo que preguntan si la Iglesia puede enseñar otra cosa distinta a la que ha enseñado. La respuesta del Papa fue: depende del significado que ustedes le den a la palabra reinterpretar. Si se entiende como interpretar mejor, la expresión es válida. Los cambios culturales, dice el Papa, y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí pueden estimularnos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. Otra cuestión fue la bendición de parejas homosexuales, situación de la que muchas veces se ha hablado y cuya respuesta ha sido reiterada. La pregunta fue si era posible en algunas circunstancias que un sacerdote bendijera uniones del mismo sexo. El Papa respondió que la concepción sobre el matrimonio es clara en la Iglesia. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, citando a Amoris Laetitia, por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. La prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Si bien
Hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables. La misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma. Sobre el tema de la sinodalidad, la pregunta fue si puede ser el criterio más alto de gobierno de la Iglesia, dado que no representa al colegio de obispos, sino que es meramente un órgano consultivo del Papa. El Papa respondió: con estas dubias, ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar, y así están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. La Iglesia es ministerio de comunión misionera, pero esta comunión no es solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real. Que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios, de distintas maneras y en diversos niveles, pueda hacer oír su voz y sentirse parte del camino de la Iglesia. En lo referente al sacerdocio femenino, los purpurados firmantes preguntan si podría la Iglesia en el futuro tener la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, contradiciendo así la exclusiva reserva de este sacramento para los varones bautizados. La respuesta del Papa Francisco es contundente, pues dijo: cuando San Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar de modo definitivo la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de ningún modo estaba menospreciando a las mujeres y otorgando un poder supremo a los varones. No es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar al sacerdocio común de los fieles como algo de segunda categoría o de menor valor, un grado más bajo. Ambas formas de sacerdocio se iluminan y sostienen mutuamente. Sobre la posibilidad de perdón sin arrepentimiento, el Papa respondió: el arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. El confesionario no es una aduana. No somos dueños, sino humildes administradores de los sacramentos. Como ya se dijo, las respuestas fueron publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el pasado 2 de octubre. Sin duda, el sínodo se ve marcado por los 5 cardenales que cuestionan al Papa, sobre todo la forma en que respondió, pues no en todas las preguntas dio una respuesta cerrada de sí y no, sino que prefirió no seguir la práctica de las respuestas a las dubias, además de la participación de las mujeres por primera vez en las votaciones de un sínodo en la historia. Es posible que con ello se marquen los primeros pasos hacia una iglesia incluyente, es decir, una iglesia no piramidal, sino que involucre tanto a laicos como a la jerarquía. ¿Habrá paridad de género en la iglesia pronto? ¿Qué opinas de estos cambios y tensiones?